Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Damos Vamos paz. vamos a dar inicio a esta cuarta clase, hermanos, de un curso de interpretación bíblica. Y bueno, vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios, así que les invito para que me puedan acompañar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus bendiciones, Señor, las cuales derramas en la vida de cada uno de tus hijos inmerecidamente. Y te seguimos agradeciendo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y de manera muy especial en esta noche, porque después de nuestras actividades nos permites también, Señor, tener un momento para aprender más acerca de tu palabra, Padre. Te suplicamos que este momento sea de bendición, que sea un momento en el cual podamos aprovechar el tiempo conforme tú lo deseas, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tampoco hay culto. Pues, Un curso. Bueno, mis hermanos, pues efectivamente esta es la cuarta clase del curso de interpretación bíblica y bueno, realmente son algunas pautas que nos permiten el poder tener una interpretación adecuada de la palabra de nuestro Dios. Y en esta clase, amados hermanos, vamos a iniciar con un tema que se titula Los principios teológicos de la interpretación bíblica. Los principios teológicos de la interpretación bíblica. Nosotros somos personas de fe, ¿sí? Y por eso cuando abordamos la palabra de Dios, tenemos muy claro que lo hacemos desde el punto de vista de la fe. Pareciera a lo mejor que está por demás esto que estoy diciendo. Sin embargo, debemos de saber que en la actualidad y a través de los tiempos han existido muchas personas interesadas en la Biblia, pero no todos están enfocados desde el punto de vista de la fe. Muchos se interesan solamente desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico también, cultural incluso, pero nosotros, reconociendo, ¿verdad? Todas estas áreas en las cuales la palabra de Dios tiene algo que decir, indudablemente, nosotros nos acercamos a ella desde la fe, hermanos, ¿sí? Ese es el acercamiento eh, del creyente, el acercamiento de la comunidad, de la iglesia, del pueblo de Dios, es desde la fe también, desde el ángulo que estos escritos fueron realizados también. Y por eso es necesario tener en claro algunos principios teológicos acerca de la Biblia. Vamos a iniciar mencionando lo siguiente. Existen varias verdades básicas relacionadas con la Biblia y su interpretación. Y estas verdades son de orden teológico, porque se relacionan directamente con el ámbito de la fe. Es decir, con lo que fundamenta lo que nosotros creemos. Y desde el punto de vista de la fe, mis hermanos, vamos a empezar con este principio que tiene que ver con el origen y la naturaleza de la Biblia. Origen y naturaleza de las Sagradas Escrituras. Nosotros desde la fe, hermanos, creemos que la Biblia tiene un origen y naturaleza divina. Esto es algo que nosotros creemos. La palabra
la palabra de Dios dice de sí misma, toda escritura es inspirada divinamente, ¿sí? Esto implica no solamente que Dios se ha revelado, porque la misma escritura dice que Dios ha hablado, es decir, que Dios se ha mostrado, se ha revelado al ser humano, sino que también Dios ha querido plasmar por escrito esta revelación. Es decir, ha sido la intención de Dios que su revelación hacia la humanidad haya quedado por escrito. Eh, Cuando hablamos de la escritura como literatura, podemos identificar que existe un proceso de tiempo en su redacción, que hay formas que se han dado, ¿verdad?, a lo largo de las edades, que hay circunstancias implicadas en la redacción del texto bíblico, ¿sí? Y que tienen mucho que ver con el significado de cómo se redactó lo que se redactó. Pero el creyente, el hombre y la mujer que tienen fe en su corazón, podemos apreciar en medio de todo esto, de las circunstancias, del tiempo, de las formas, ¿verdad? Eh, Podemos identificar la intención de Dios para plasmar el testimonio de su revelación, ¿sí? Es decir, hay un hilo conductor, hay una guía, ¿verdad? Que da oriente, eh, que da orientación respecto al hecho de que tenemos la revelación, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros afirmamos que la Biblia es de origen y de naturaleza divina, pues siendo Dios, hermanos, el origen, siendo que en Dios se encuentra el origen de la revelación contenida en las Escrituras, pues también se desprende automáticamente el hecho de que la Sagrada Biblia posee una autoridad sin igual. Y esta es la diferencia eh, que, que hay entre la forma como quienes tenemos fe en Dios, ¿verdad? Y podemos apreciar las Sagradas Escrituras y quien no tiene fe en Dios. Hay quien puede apreciar en la Biblia un valor por su antigüedad, un valor por las circunstancias que narra, por la fecha o por las fechas en las que fue escrita, etcétera. Para nosotros eso es importante, pero también pasa a segundo plano, porque lo más importante es que para nosotros la Biblia contiene una autoridad, ¿sí? Es decir, a través de las escrituras nosotros podemos conocer el proyecto que nuestro Dios tiene para nosotros como creyentes, el proyecto que Él nos ofrece. Principalmente podemos conocer a Dios y podemos conocer a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Así que, bueno, pues esta autoridad de la Sagrada Escritura, hermanos, ha servido para que cada generación de cristianos afirme en su vida una obediencia incondicional a la palabra de Dios. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación en ella de día y de noche. Entonces, este es el primer principio teológico, hermanos, que tiene que ver con el origen y la naturaleza de la Biblia. Es de origen y de naturaleza divinas. Otro segundo principio, o el segundo principio que nosotros vamos a comprender, hermanos, tiene que ver con el propósito de la Biblia. Y cuando hablamos del propósito de la Biblia, hermanos, tenemos que concluir que la Biblia es un libro cuyo propósito es el de generar la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. El propósito de la Biblia es generar la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Pero también tiene como propósito
el, el poder mantener esta fe, sustentándola y alimentándola, ¿sí? El Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 20, versos 30 y 31, eh, el autor habla acerca del propósito del Evangelio y bien podría ser una manera maravillosa de describir lo que es el propósito de toda la Biblia. Juan 20, versos 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos que el autor de este evangelio pues está hablándonos acerca de cuál fue el propósito como escritor inspirado, ¿verdad? El propósito no fue eh, escribir todas las señales que hizo Jesús. El autor está diciendo, hubo otras señales, muchas otras señales que Jesús hizo y que no están en este libro. Él no tenía como propósito escribir todas las señales que hizo Jesús. El propósito es que con lo que está escrito fuese suficiente para que todos los lectores podamos llegar a creer que Jesús es el Mesías, que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios. Y dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, el propósito de la Biblia es generar la fe en Dios y la fe en Jesucristo. ¿Sí? Eh, bueno, por eso, hermanos, la Biblia no ofrece datos o información de muchos temas que quizá para nosotros hoy pudiesen ser muy importantes. Eh, Habla sobre Dios, es cierto, pero habla sobre Dios en relación a su plan salvífico. Y cuando habla de la creación, el hombre, el pecado, la gracia y cualquier otro tema, lo hace dentro del plan global de redención, hermanos. Entonces, si nosotros buscásemos clasificar a la Biblia como un tratado de ciencia, de filosofía o de psicología, etcétera, en realidad lo que estaríamos haciendo es provocar un extravío de su propósito, hermanos. El propósito de la Biblia es anunciar la voluntad redentora de Dios para la humanidad. ¿Sí? Eh, Hay muchas cosas que la Biblia no habla acerca de Dios, hermanos. Muchas personas quizá hoy en día tienen muchas preguntas acerca de Dios y dicen, es que la Biblia no dice nada de lo que yo tengo dudas. La Biblia no contesta las preguntas que yo tengo. Y eso es cierto, hermanos, porque el interés de la palabra de Dios es que nosotros podamos conocer de Dios y de Jesucristo aquello que es útil para nuestra salvación. ¿Sí? Bueno, eh, el siguiente punto, hermanos, es acerca del tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, hermanos, si el propósito definido de la Escritura es la salvación del ser humano, entonces el medio para lograrlo se encuentra en la manifestación de la gracia de Dios. Ahora bien, tendremos que preguntarnos, ¿de qué manera se ha manifestado la gracia de Dios en el hombre? Y la respuesta sería que esta gracia de Dios se ha manifestado en el Evangelio. Juan 3:16 dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para propiciar la redención del hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, hermanos, el punto culminante de la revelación en la Biblia, pues nos lleva directamente a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hechos capítulo 4, verso 12, por ejemplo, dice lo siguiente: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, también dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, hermanos. ¿Sí? Entonces, debemos entender, hermanos, que la vida y obra de Jesús es central en la Escritura, porque a partir de ella adquieren una nueva dimensión y la esperanza en Dios. Permítanme un momentito, hermanos. Bien, hermanos, una disculpa por la interrupción. Estaba comentando con ustedes este punto, ¿verdad? Que tenemos que ver, hermanos, que el punto culminante de la revelación es Cristo Jesús. Ahora, esto nosotros lo entendemos desde el punto de vista de la fe. Cuando nosotros podemos comprender desde la fe que Jesucristo es el tema central de la Biblia, entonces vamos a poder comprender por qué en el Nuevo Testamento los apóstoles en su predicación y el mismo Jesucristo cuando enseñaban el Evangelio, y dice el Evangelio de Lucas 24, que les hablaba todo lo que las escrituras decían acerca de él. Es decir, los apóstoles entendieron, tal cual Jesucristo lo predicó, que ya el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesucristo, hermanos. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, es decir, en todo el Antiguo Testamento, los Salmos, el profeta Isaías, etcétera, todo nos habla de Jesús, todo nos va a llevar hacia la vida y obra de nuestro Salvador, ¿sí?
Punto D, un punto muy importante tiene que ver lo que corresponde a la fe y la gracia, hermanos. A la manifestación de la gracia de Dios por el sacrificio perfecto de Jesucristo, nosotros como creyentes solamente podemos esperar, confiar y aceptar el perdón y la justificación por parte de Dios. Y la Biblia, hermanos, a este confiar, esperar, aceptar, nosotros le llamamos fe. ¿Sí? Eso es fe para nosotros. La fe es la forma de responder al llamado que Dios hace en Jesús. Entonces no se puede hablar de fe a secas, sino que debe de hablarse siempre de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, hermanos, es importante que lo hagamos precisamente con fe, ¿sí? Con la certeza de que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, con la seguridad de que al estudiar las escrituras, nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Un escritor muy antiguo solía decir que de la misma manera que la primer pareja, Adán y Eva, solían pasear en el huerto del Edén y que Dios solía tener encuentros con ellos para dialogar y para platicar libremente, ahora cuando nosotros acudimos a la palabra, también podemos tener un encuentro personal con nuestro Dios, hermanos. Así que por medio de la fe podemos acercarnos a Dios y a través de la gracia podemos también tener todas las herramientas necesarias para poder comprender el mensaje de nuestro Señor, hermanos. Jesús, dice la Biblia, es el autor, pero también es el consumador de la fe. El siguiente punto, hermanos, es acerca de la integridad del mensaje escritural. ¿Qué entendemos por integridad, o por lo menos a qué nos referimos en este apartado por integridad? Integridad quiere decir que existe una relación y complementación entre cada una de las partes que constituyen el todo. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, los distintos temas que aparecen en la Biblia. En la Biblia encontramos temas como el pecado, la gracia, la justicia, la misericordia, el juicio, la vida eterna, etc. Bueno, son distintos temas, definitivamente. Pero cuando nosotros entendemos la integridad del mensaje escritural, comprendemos que estos temas que son distintos no quedan en contradicción o en sustitución unos de otros. Por ejemplo, la siguiente secuencia lo puede demostrar. Dice la Biblia que el pecado lleva a juicio y que el juicio lleva a condenación, pero la condenación lleva a muerte, pero la muerte lleva a la necesidad de la redención y la necesidad de la redención a la misericordia y la misericordia al perdón de Dios y el perdón de Dios a la justificación y la justificación a la regeneración y la regeneración a la santificación y la santificación a la vida eterna. ¿Sí? Fíjese cómo estos temas, que son temas tan diversos, pues no son temas que están separados, no son temas aislados, realmente tienen una coherencia, tienen una integración, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos temas, hermanos? Bueno, el asunto es que un énfasis exagerado, un énfasis parcial o inadecuado en alguno de los temas que aparecen en la Biblia, pues destruiría automáticamente la integralidad del mensaje que la Biblia nos transmite. De manera
que cada tema debe de tratarse en su justa relación con el todo, hermanos. ¿Sí? Ok, si vas a hablar del juicio de Dios, tú no puedes hablar del juicio de Dios sin hablar también del perdón de Dios. Si vas a hablar de la salvación, es importante hablar de la salvación, pero también hablar acerca de la santificación. Y es decir, hermanos, recordar, ¿verdad?, la relación que hay entre cada uno de los temas de la palabra de Dios. Punto F, amados hermanos. El punto F es acerca de la iluminación del Espíritu Santo. Siempre debe existir, hermanos, en el creyente la conciencia de que todo estudio realizado de la Sagrada Escritura permanece bajo la sensibilidad y la dirección del Espíritu Santo. La madurez del estudiante de la Biblia le ayuda de tal manera a depender de la iluminación del Espíritu Santo para discernir la Escritura, hermanos. Ahora bien, esta es una verdad fundamental, hermanos, ¿sí? Pero hay ocasiones en las cuales se llega a abusar de esta situación asumiendo dos posturas comunes. La primera postura es aquellas personas que dicen que el estudio formal no es necesario, porque solamente haciendo oración se puede comprender la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen eso. Yo no necesito estudiar Biblia, no necesito estudiar teología, no necesito estudiar hermenéutica. Lo único que necesito es hacer oración, hermanos. ¿Sí? Y bueno, quizá eso denota por un lado la fe, ¿verdad?, que hay en las personas. Pero también, hermanos, dejamos de lado que sin necesidad, hermanos, de conocer mucho acerca de la Biblia, el Espíritu nos puede declarar o decir todo lo que quisiéramos saber. Esa es otra postura también equivocada, ¿sí? Muchas personas hoy en día dicen, Dios me dijo esto, Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Y en muchas ocasiones, lo que algunas personas dicen que Dios les dijo que hiciesen o que les ordenó que hiciesen, en muchas ocasiones está en flagrante desacato a lo que dice la palabra de Dios. Pues estas posturas, hermanos, en apariencia, solamente en apariencia, siguen la verdad de que el Espíritu nos ilumina, porque efectivamente el Espíritu nos ilumina, pero en el fondo están negando la responsabilidad de un estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Entonces debe mantenerse un cuidado y un equilibrio al respecto, hermanos, porque la iluminación del Espíritu no anula el compromiso que nosotros tenemos de crecer en el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Como ejemplo, quisiera pedirles que me acompañen a buscar lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11, ¿sí? En Hechos 17, versículo 11, se elogia a los creyentes de Berea. Dice Hechos de los Apóstoles 17, 11. Bueno, desde el 17, verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, hermanos. Es decir, qué interesante, ¿verdad? Que estos creyentes recibían la predicación directamente del apóstol Pablo, pero no decían, pues es Pablo, es un gran predicador
y no se confiaban, sino que ellos, después de escuchar las disertaciones, ellos mismos seguían indagando y seguían investigando en las escrituras. Ellos mismos, dice la escritura, que recibieron la palabra, pero que cada día escudriñaban la palabra, las escrituras, para comprobar que lo que el apóstol les predicaba era cierto, hermanos. ¿Sí? Así que, bueno, ahí es donde radica la nobleza de los bereanos. Escudriñaban cada día las escrituras para confirmar la veracidad del mensaje que les anunciaban. Esa es una característica de nobleza que también a Dios le agrada que nosotros podamos tener, que nosotros podamos desarrollar. El punto G, amados hermanos, es referente al estudio y doctrina. Estudio y doctrina. Bueno, aquí tienen ustedes la portada de un documento que nosotros tenemos como iglesia, que es el fundamento doctrinal. Nosotros tenemos una doctrina. Y bueno, lo que pasa es que en la escritura, hermanos, existen verdades que siguen un curso definido a lo largo y ancho de la Biblia. Y estas verdades son las que nosotros clasificamos como doctrina, ¿sí? O como doctrina formal. Hablamos, por ejemplo, de doctrinas como el pecado, como la salvación, como la doctrina sobre la iglesia, hermanos, sobre el sacrificio de Jesucristo, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esas son doctrinas, hermanos, que nosotros tenemos. Y esas doctrinas están respaldadas a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios. Entonces, en teología, hermanos, se denomina doctrina a aquella verdad bíblica que tiene un sustento amplio, firme y claro, y que no contradice a la esencia del mensaje central que nos transmite la Sagrada Escritura, hermanos. A eso es a lo que llamamos doctrina, ¿no? Una verdad sustentada, innegable, ¿verdad? Una doctrina, por ejemplo, hermanos, nunca puede erigirse sobre un solo texto aislado y carecer de mayor fundamento, de mayor fundamento bíblico, ¿sí? Bueno, un estudiante de la Biblia, hermanos, por su dedicación puede encontrar y explicar más claramente las conexiones que hay entre las doctrinas ya existentes. ¿Qué conexión hay entre el pecado y la gracia, entre la gracia y la justificación, verdad? El asunto, hermanos, a veces es que es una tentación constante el querer descubrir nuevas doctrinas en la Biblia y ante eso se debe de tener mucho cuidado, ¿sí? En muchas ocasiones un descubridor, ¿verdad? De nuevas doctrinas, generalmente es alguien que tiene poco respeto por las reglas básicas de interpretación bíblica, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura en donde Jesús dice de sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho, incluso tomarán en sus manos serpientes, ¿sí? Y bueno, pues a lo largo de la historia han surgido algunas personas que han querido hacer de ese texto bíblico, una doctrina, como si fuese la obligación de un cristiano o de un creyente ser mordido por una serpiente para demostrar su valor. ¿Sí me explico, hermanos? Son textos aislados, ¿sí? Y así hay muchos textos aislados, los cuales hay quienes de ellos quieren hacer doctrina. Bueno, una doctrina nunca se puede erigir sobre un solo texto aislado y carecer de mayor fundamento bíblico, ¿sí? Eh, Aún en los casos donde se citan más de un solo texto para justificar una doctrina nueva, pues esta se debe de corroborar con relación al mensaje central de la Escritura, hermanos. Otro punto importante que necesitamos también tener muy en claro
los estudiantes de la palabra de Dios es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la relación entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, hermanos, y los judíos como Tanaj, también se le conoce como Biblia hebrea, ¿verdad? Y al Nuevo Testamento también un nombre técnico es Biblia cristiana, ¿verdad? Solamente lo menciono como una referencia que también me parece interesante que ustedes conozcan. Pero bueno, ¿qué tipo de relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Cuál es la relación adecuada? Bueno, el primero es un punto de primer año, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos que la Biblia se divide en dos secciones principales, que son Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, hay otro concepto que hoy quiero comentar con ustedes y es el concepto de revelación progresiva. ¿Y qué es revelación progresiva, hermanos? Pues revelación progresiva es el hecho de que se entiende que Dios ha querido revelar su voluntad gradualmente. Dios ha querido revelar su voluntad gradualmente, es decir, siguiendo un orden y una secuencia pausada, ¿sí? La revelación progresiva de Dios se muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hace que exista una conexión interna en todos y cada uno de los libros que conforman la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamento tienen la siguiente relación. El Nuevo Testamento se halla en el Antiguo escondido y el Antiguo Testamento se halla en el Nuevo revelado. Ahora bien, hermanos, ¿a qué me refiero con revelación progresiva? Bueno, la verdad de Dios, hermanos, se fue revelando por etapas. Y eso es algo que cuando nosotros vamos estudiando la Biblia a conciencia, lo podemos ver claramente, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Y esto es una clase, además, hermanos. O sea, no es un púlpito, no lo estoy predicando, esto es una clase. Así que por eso voy a hablar como una clase. Hay un pasaje del libro de Job, ¿verdad? Y Job menciona lo siguiente, hermano. Cuando su mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí se acuerdan de este pasaje, hermanos? A lo mejor no lo tenemos en el texto bíblico, pero sí sabemos a qué pasaje se refiere. Es Job capítulo 2, ¿sí? Verso 9. Dice así, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, según esta creencia, hermanos, el bien y el mal vienen de parte de Dios. El bien y el mal vienen de parte de Dios. Esta fue la creencia del pueblo de Israel durante mucho tiempo. Si haces cosas buenas, Dios te bendice, pero si no, también de Dios se recibe el castigo, ¿sí? Y son creencias que nosotros también en cierto modo tenemos incorporadas en nuestra religión, en nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento, hermanos, es muy clara la distinción entre que de Dios viene el bien y que el mal no viene de Dios, hermanos. Y ya en el Nuevo Testamento se nos habla del maligno y se nos habla de Satanás. Pero resulta que en el Antiguo Testamento no se nos habla de Satanás como se habla en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí hubo una revelación progresiva, ¿sí? De tal modo que aún ya en la religión judía hubo un momento en el cual se reflexionó y dijeron, Dios es bueno, de Dios no puede venir lo malo, porque Dios es un Dios bueno, ¿sí?
Otro ejemplo tiene que ver con el hecho de la vida eterna, hermanos. Los pasajes más antiguos del Viejo Testamento, por ejemplo, hablan del Seol, hablan del sepulcro, hablan de la muerte y dice el salmista, ¿quién te alabará en el Seol? ¿Verdad? El Seol era el destino de todos los seres humanos. Hoy nosotros, hermanos, entendemos que el Seol es solamente el sepulcro y entendemos que en el Seol nadie va a alabar a Dios porque todos los muertos están durmiendo y que la recompensa, ¿verdad? Es en el momento en el que Cristo venga. Bueno, más bien, cuando estamos ante la presencia de Dios, ante el juicio de Dios. Eso se va aclarando, hermanos, poco a poco en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es decir, hermanos, hay muchos pasajes, es más, el tema del monoteísmo es un tema muy importante porque realmente el monoteísmo de Israel, hermanos, tuvo varias etapas previas que también están registradas en la Biblia, ¿sí? Antes de pasar ese monoteísmo puro que hoy nosotros conocemos, el pueblo de Israel tuvo lo que se le conoce como enoteísmo. Esa es otra clasificación. ¿Qué era el enoteísmo? Pues el enoteísmo era el hecho de que cada nación tenía su divinidad, pero el pueblo decía, pero nosotros tenemos la nuestra. Y cuando había batallas, no solamente eran batallas entre los ejércitos, sino eran batallas entre las divinidades. Con el paso, y por eso la idolatría, hermanos, siempre fue una tentación en Israel, porque ellos se descuidaban y de repente pues adoraban otros dioses, porque creían en la existencia de otros dioses. Ya es en la época del exilio cuando se reflexiona y surge el monoteísmo puro que nosotros conocemos, en donde la escritura dice que hay un solo Dios, un solo Dios. El apóstol Pablo incluso llega a recalcar en el Nuevo Testamento que realmente los ídolos son demonios, ¿sí? Entonces fíjense cómo poco a poco se va mostrando la revelación. En el Antiguo Testamento hay una creencia en el Mesías, pero en el Nuevo Testamento claramente se nos habla de quién es el Mesías. Entonces, bueno, la revelación de Dios, hermanos, es una revelación progresiva. Así la tenemos que entender. Y esta revelación empieza en Génesis hasta Apocalipsis, tiene una conexión en todos los libros de la Biblia, pero aquí hay algo interesante. El Nuevo Testamento se halla en el Antiguo Testamento escondido. O sea, si usted busca en el Antiguo Testamento, va a encontrar el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento se halla en el Nuevo Testamento ya revelado, ya claramente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de interpretar la Biblia, hermanos? Yo les pongo dos opciones. La primera es interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento o interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Cuál cree usted que sea la correcta, que sea la forma adecuada para nosotros, los creyentes? Otra vez, interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Viejo o interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. ¿Qué opinan, hermanos? Acuérdense que es una clase, así que ustedes pueden decir su opinión y su opinión no está mal, porque estamos aquí para aprender. Hermano Esdras, Sí, hermana, sí la escucho. eh, yo pienso que es verlo nuevo en el antiguo, porque hay un texto que nos dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es correcto, hermana, es correcto. A mí me parece
que esa es la interpretación correcta. Cuando nosotros vayamos al Antiguo Testamento, lo tenemos que ver a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Esa es la base desde la cual nosotros tenemos que partir, ¿sí? Y por eso en ocasiones tenemos que ser muy cuidadosos con el tema, con el tema del judaísmo, hermanos. El tema del judaísmo es muy bonito, muy atrayente, pero el judaísmo nunca va a partir desde Cristo, siempre va a partir desde el idioma hebreo, desde las tradiciones del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y Cristo es la clave para nosotros. Para nosotros Cristo es la clave. Cuando nosotros interpretamos el Antiguo desde el Nuevo Testamento, vamos a entender que Moisés representaba como libertador una sombra de lo que fue Cristo Jesús y la liberación del pecado. Vamos a comprender, por otra parte, ¿verdad? Aquellos pasajes, aquellas profecías que nuestro Señor Jesucristo citó cuando a punto de morir en la cruz del Calvario, citó el Salmo 22 y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O por ejemplo, vamos a poder comprender perfectamente el himno del siervo sufriente en Isaías 53 y claramente, hermanos, vamos a poder entender que Isaías 53 se refiere a Jesucristo, hermanos. ¿Sí? O por ejemplo, cuando en el libro del profeta, me parece que fue Zacarías, ¿verdad? Habla de aquel que fue clavado, ¿verdad? Y que fue herido en sus manos en casa de sus amigos. Bueno, vamos a poder ver cómo Cristo Jesús es revelado en cada una de las páginas del Antiguo Testamento, hermanos. En los sacrificios del Antiguo Testamento, en el holocausto, en el cordero de la expiación, es decir, tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y no al revés, hermanos, ¿verdad? Esa es una forma que nos va a ayudar a poder comprender bíblicamente, hermanos, y tener una coherencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más podemos decir entre esta relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Esto es también muy importante. Hermanos, sin el Antiguo Testamento, no entenderíamos el Nuevo, realmente. Una equivocación con relación a los dos testamentos, hermanos, es explicarlos como diametralmente opuestos. Y esto sí se ha hecho, por ejemplo, diciendo lo siguiente, es que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia, ¿verdad? Entonces, ya no queremos el Antiguo Testamento, ya no, porque es la ley, ahora nos vamos a enfocar solamente en el Nuevo Testamento. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos contrastando los temas, nos confundimos o podemos confundir y descalificamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo adecuado, hermanos? Bueno, una posición adecuada es considerar que cualquier tema que aparece en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento es y forma parte de la revelación progresiva de Dios y que todo tema y circunstancia constituye la suma de esta revelación sin estar en esencial contradicción. No podríamos decir que en el Antiguo Testamento no hay gracia, hermanos. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido salvarlos. Eso es gracia, hermanos. He decidido salvarlos. Eso es gracia, gracia de Dios. ¿Sí? Entonces también encontramos gracia de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. No hay esa contradicción. Eh, conviene, perdón, hermanos, conviene tener muy en cuenta cada uno de estos
principios teológicos con el fin de tener una base firme para ejercitar una correcta interpretación de la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, quiero compartir, además de estos principios teológicos, hermanos, algunos principios generales de la interpretación bíblica, ¿verdad? Se asemejan más al trabajo de un minero, ¿verdad? Que con mucha paciencia está escarbando para poder encontrar el tesoro en la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, estos principios generales los vamos a dividir en dos secciones. Una sección son los principios literarios y la segunda sección son los principios históricos. Acuérdese, por favor, principios literarios y también principios históricos. Los principios literarios son los siguientes, hermanos. El primero es que tenemos que tomar en cuenta el lenguaje, hermanos. Los escritos de la Biblia en donde se escribió el mensaje divino, hermanos, bueno, se escribieron con una intención. Los escritores de la Biblia, perdón, hablaron y escribieron el mensaje divino utilizando las palabras y frases que se ajustaban a su intención de comunicar algo. Es decir, siempre hubo una intención. El escritor sagrado, para comunicar una idea, lo que hizo fue recurrir a los recursos de su propio idioma y seleccionó las palabras adecuadas que le permitieron una comunicación fiel de lo que le había sido revelado, hermanos. Es decir, a pesar de que la palabra de Dios fue escrita en un lenguaje humano, los escritores, inspirados por nuestro Dios, por el Espíritu de Dios, mantuvieron la fidelidad al mensaje divino. Un estudiante de la Biblia debe mantener la atención a las palabras por las cuales el autor dijo algo. El lenguaje es un factor importante para el ejercicio de la interpretación del texto bíblico. De aquí que sea importante recurrir, hermanos, y yo añadiría aquí, en la medida de lo posible, al análisis de las palabras originales griegas o hebreas, ¿verdad? Ayuda mucho, hermanos, por lo menos tener como una herramienta algún Antiguo Testamento interlineal o un Nuevo Testamento interlineal en donde podamos ir cotejando en nuestro idioma la traducción literal, ¿verdad? Del texto bíblico, ¿sí? Bueno, gracias a Dios ya tenemos ese tipo de herramientas que son auxiliares para aquellos que no conocemos las lenguas bíblicas, pero que sí debemos de tomar en cuenta, que sí debemos de considerar. Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta, mis hermanos, es el contexto literario. Se trata del estudio del contexto donde se encuentran las palabras o frases, y esto ayuda a determinar el sentido que estas palabras llegan a tener. Todo texto bíblico tiene un contexto inmediato y un contexto remoto. El contexto inmediato se refiere a lo que está antes y después del versículo o del texto analizado. El contexto remoto se refiere al capítulo, a la sección o incluso al libro al cual pertenece el versículo o el texto, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, hay pasajes bíblicos que ellos mismos nos indican que es necesario conocer el contexto. Por ejemplo, aquellos relatos de los evangelios que inician diciendo, después de estas cosas, el Señor se dirigió hacia, ya nos está diciendo, si está iniciando diciendo, después de estas cosas, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar en los pasajes, en los textos anteriores, cuáles son estas cosas a las cuales se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, nos va llevando, ¿verdad?, a ir revisando el contexto. Ahora bien, hermanos, también es importante el poder
tomar en cuenta los principios históricos de la interpretación. Y es la consideración de respetar y tomar en cuenta los elementos históricos que refleja el texto bíblico y que esto, hermanos, ha ido en aumento desde hace varios siglos, ¿sí? Tal se ha mostrado por la gran importancia que esto tiene para la interpretación bíblica, ¿sí? Si bien en cuanto a la parte literaria, hermanos, hablamos del contexto literario, cuando hablamos del contexto histórico, se refiere al momento y circunstancias que rodean a un pasaje o relato de la escritura y que incluye la exploración y análisis de lugares, personajes y costumbres que se mencionan en el pasaje bíblico. El estudio del contexto histórico ayuda a distinguir entre el momento del escritor y el momento del intérprete, y el trabajo de interpretación requiere conocer lo más posible las circunstancias históricas y culturales que existen en el texto bíblico. Los alemanes, hermanos, llaman a esto, a ver si me sale la pronunciación, Sites in Leben, algo así, ¿verdad? Que tiene que ver más como el momento de vida, ¿verdad? El Sites in Leben es el momento de vida, o sea, la circunstancia que rodeó que rodeó dicha situación, dicha circunstancia, hermanos. Y a veces realmente, hermanos, no conocemos el contexto histórico de muchos escritos de la palabra de Dios. Esa es la realidad, no los conocemos, ¿verdad? Les comparto rápidamente que hace algunos sábados me preguntaban algunos hermanos en la reunión de varones por qué había muchos textos apócrifos que no están en la palabra de Dios, bueno, que no están dentro de la Biblia. Porque alguien mencionaba, ¿verdad?, que están el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, que hay muchos libros gnósticos o de diferente índole que no están en la palabra de Dios. Y yo les decía a los hermanos que esto obedecía a que en el criterio de algunos rabinos, sobre todo de los siglos segundo, tercero y hasta cuarto después de Cristo, había porciones de la escritura que no les satisfacían las explicaciones de la misma Biblia. Entonces, muchos de estos libros, los que tienen que ver con el judaísmo, y lo mismo pasaba con textos que hacían referencia al Nuevo Testamento, ¿verdad? Como que cristianos que sentían, ¿verdad?, que no había suficientes respuestas y empezaron a crear mucha literatura, que por supuesto, bueno, no es literatura dentro del canon bíblico, ¿verdad? Pero que también existe. Y comento esto porque ellos me decían, pero ¿por qué surgieron? Bueno, porque muchas personas pensaban que las respuestas que había no eran suficientes, ¿sí? Lo mismo que hoy sucede, hermanos. O sea, lo mismo que hoy sucede. Hoy en día usted va a una librería y va a encontrar, por ejemplo, una novela que se llama Caballo de Troya, otra que se llama El Código Da Vinci. Va a encontrar usted muchas novelas, ¿verdad?, que tratan del tema religioso que no está dentro de la Biblia, pero que para muchas personas les resulta llamativo, ¿sí? Pero del texto bíblico, hermanos, ¿qué conocemos? Eh, ¿En qué ambiente surgió el Génesis? ¿En qué ambiente surgió el Evangelio de Juan? ¿En qué ambiente surge el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es el contexto histórico en el que surgen las cartas de Pablo, por ejemplo? Bueno, conocer todo eso, hermanos, nos permite tener una riqueza inagotable, hermanos, para poder comprender el sentido de mucho de lo que la palabra de Dios mucho de lo que la palabra de Dios contiene, ¿sí? Miren, por ejemplo, un gran reformador dentro del pueblo de Israel fue Esdras.
el sacerdote, cuyo libro también lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, Esdras, podríamos decir, hermanos, que fue el fundador del judaísmo como tal, ya como judaísmo, porque Moisés, pues realmente es la figura icónica, pero la religión que Moisés conoció fue la religión del desierto. Moisés nunca no entró a la tierra de Israel, Moisés nunca estuvo en el templo de Jerusalén. Sí, me explico, hermanos, o sea, la figura de Moisés fue una figura asociada al desierto, pero él no entró a la tierra prometida. Y el judaísmo como lo conocemos, o el judaísmo como lo conoció Jesús, viene ya con la reforma de Esdras, una reforma muy radical, porque en la reforma de Esdras fue tan radical que recordarán ustedes que se dio esta ordenanza, que todos aquellos que tuviesen mujeres extranjeras tenían que dejarlas, y que si había sacerdotes que tenían esposas y que tenían mujeres extranjeras como esposas, esos sacerdotes tenían que dejarlas, ¿sí? Y finalmente, pues fue la línea de la línea que predominó, ¿sí? Esa postura fue la que predominó, finalmente fue la que encontramos ya en los tiempos de Jesús, como el judaísmo establecido, el tema de la pureza racial, ¿sí? El gran asunto eh, que nunca pudieron explicar, hermanos, fue el siguiente, ¿verdad? Eh, por qué si Dios aborrecía tanto la presencia de mujeres extranjeras? ¿Por qué el rey David fue nieto de una moabita, por ejemplo? ¿Por qué fue nieto de una moabita? ¿Por qué Moisés se casó con una madianita, verdad? No con una hebrea, sino con una madianita. O con dos, según algunos interpretan, porque Moisés tuvo dos esposas, según la interpretación de algunos. Ese no es un tema eh, que yo me haya metido tanto en él. O por qué José se casó con una egipcia, ¿no? O sea, son temas dentro del pasaje bíblico que resultaban incómodos, que resultaban muy, muy incómodos, para esa, eh, digamos, como que para esa postura tan radical, hermanos. Y, y no podemos entender nosotros esa incomodidad porque no es la nuestra, porque ya nosotros tenemos los textos bíblicos en un solo volumen, pero en su tiempo se prestaban a discusión. No sé si me doy a entender, hermanos. Se prestaban a discusión, ¿sí? Pero eso solamente estudiando lo podemos entender nosotros. Bueno, vamos a la siguiente parte. El autor bíblico también responde a una necesidad o circunstancia histórica inmediata. Hemos visto que un escritor bíblico en su propia lengua o idioma selecciona las palabras o las frases adecuadas para comunicar el mensaje de Dios. Pero también debe señalarse el hecho de que el autor bíblico puede llegar a disponer de cierto orden y arreglo del material en su obra. Y este arreglo, ordenamiento y disposición del material se debe a que el autor está respondiendo a una necesidad o circunstancia determinada. Y esto, por ejemplo, claramente lo vemos en el Evangelio de Juan, pero lo vemos también en Lucas. Juan dice al final del capítulo 20, no se escribieron todas las señales que hizo Jesús. Esa no era la intención. Pero la intención era que con lo que se escribió puedas llegar a creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces aquí hay un trabajo que hace el escritor bíblico. Y Lucas le dice a su destinatario Teófilo, excelentísimo Teófilo, muchas personas
han tratado de poner en orden los acontecimientos, pero mi trabajo es presentártelo de la mejor manera posible. Es decir, Lucas está haciendo un trabajo, ¿verdad? De investigación. Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Fíjese cómo dice, he investigado y las he escrito por orden. ¿Sí? Así que lo que está escrito responde a una necesidad y a una circunstancia determinada. Bueno, dice, el autor bíblico responde a una necesidad o circunstancia histórica inmediata. Un buen ejemplo sobre la redacción y arreglo del material que puede hacer un autor lo podemos mirar en los 4 evangelios. Aunque los evangelios sinópticos, y así se les conoce a Mateo, Marcos y Lucas, parecen seguir un patrón redaccional común, no son idénticos. Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho, pero no son idénticos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos fijó un arreglo de material de una manera propia y distinta de los demás. Pero sí se puede decir que los evangelios sinópticos son muy parecidos, pero que no son iguales ni tienen que serlo. El 4.º evangelio, Juan, hizo su propio arreglo del material que comparativamente hablando dista aún más que la de los sinópticos, hermanos. ¿Sí? Es decir, Juan seleccionó 7 señales, 7 milagros de Jesús, 7 señales para demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Esa fue la estructura que utilizó. Y el autor bíblico también responde a una necesidad o circunstancia histórica inmediata. Esta disposición del material que hacen los autores bíblicos no está desligada de las necesidades o expectativas del auditorio a quien escriben. Por ejemplo, Lucas tiene el fin de poner en orden la historia de las cosas referentes al Evangelio. Otro ejemplo es el de la primera carta del apóstol Juan, que se escribe para combatir el docetismo. El docetismo era una doctrina herética que declaraba la imposibilidad de que Jesucristo se hubiera hecho humano. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado del verbo de gloria, de eso les hablamos. Otro ejemplo es la primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo escribe para contestar las preguntas y situaciones que se vivían en ese lugar. Es decir, hermanos, el trabajo de composición de un escrito no se hizo al vacío, se hizo en respuesta al interés y a las circunstancias de los creyentes de aquel tiempo, hermanos. Y bueno, pues esta es la presentación y si les parece bien, podemos a lo mejor tener un espacio breve de comentarios o de preguntas antes de finalizar la clase, hermanos.